hemos hablado de la modalidad volumen y la modalidad presión, pero vamos a ver cuál ofrece más ventaja o más seguridad para el paciente. Bueno, acá tenemos la modalidad de presión. En esta modalidad de presión, ¿verdad? Si nosotros tenemos un paciente con una patología determinada, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Vamos a necesitar una presión determinada, ¿verdad? Porque el paciente está mal. Vamos a meter para esa misma presión que estamos dando menos volumen. Fíjense que estamos dando una cantidad determinada de volumen que es esta, ¿no? Ahora bien, cuando el paciente mejora, ¿verdad? Con esta misma presión, ahora vamos a tener mucho más volumen. ¿Qué pasa? Que si nosotros mantenemos nuestra paciente en modo presión, ¿verdad? En la modalidad de presión, si darnos cuenta, podemos producir más daño pulmonar. Ahora bien, vamos a ver lo que sucede en el modo, vamos a ver lo que sucede entonces en el modo volumen. En el modo volumen, ¿verdad? El objetivo es mantener siempre el mismo volumen. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Colocamos un volumen determinado, ¿verdad? Vamos a tener una presión grande. ¿Por qué? Porque hay un problema de compliance importante, o sea, de falta de distensibilidad. Cuando el paciente mejora, ¿verdad? Con este mismo volumen, ¿verdad? Vamos a tener menos presión. Es decir, que a diferencia del modo el modo presión, el modo volumen es más seguro para el paciente. Y esto fue demostrado, ¿verdad? Por estos estudios desde el año 2001 de Drafter, en donde el exceso de volumen corriente más que la presión es lo que ha demostrado más daño pulmonar por el volutrauma y porque produce lesión pulmonar aguda. Entonces, grandes volúmenes corrientes, independientemente si la presión fue positiva o negativa, fue relacionada a lesión pulmonar. Estos mismos animales expuestos a la misma presión, pero limitando el movimiento del tórax, volumen corriente fisiológico, tuvieron mucha menos lesión. Entonces, en vista de esto, en varios modos duales, ¿verdad? Se trata de dar las ventajas de volumen, es decir, dando un volumen corriente fijo, ¿verdad? Con las ventajas de la presión, es decir, dando una forma de flujo desacelerante como es la modalidad de presión. Eh, por eso entonces se hace la ventilación target o ventilación combinada limitada por presión y con objetivo volumen. Vamos a ver cuáles son estas características. Entonces, tenemos en primer lugar el volumen de control regulado por presión. Entonces, se llama autoflow, presión adaptable, volumen ventilación plus, ¿verdad? En ella establecemos un volumen corriente deseado. Entonces el ventilador utiliza primero una presión de 5 centímetros de agua para medir la compliance, para calcular qué presión necesita para dar el volumen corriente deseado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, da una presión de 5, ¿verdad? Fíjense qué forma de curva da, una curva de presión onda cuadrada, ¿verdad? Con flujos desacelerantes, ¿ok? Y entonces después, las próximas 3 respiraciones se administra una presión que es el 75% de la presión necesaria para administrar el volumen corriente establecido como objetivo. ¿Ve? Eh, entonces, ella da 3 respiraciones, administra una presión que es el 75%. O sea, primero da una primera ventilación que es utiliza una presión de 5 para medir la compliance, para calcular qué presión necesita para dar el volumen corriente deseado. Y después, las próximas 3 respiraciones se administra una presión que es el 75% de la presión necesaria para administrar el volumen corriente establecido como objetivo. Y después de esto, el límite de presión se aumenta a 3 centímetros de agua en cada respiración hasta llegar al volumen corriente establecido. Esto se encuentra en el volumen controlado por presión en ventiladores como Servo-I 300, Puritan Bene 840. El problema es que este modo no mide exactamente el volumen corriente, pues no mide la pérdida por el circuito o si hay fuga por tubo endotraqueal. El Servo-I compensa el volumen compresible de los circuitos. Wow.
Pero si hay exceso de fuga por tubo endotraqueal, la compensación por fuga en el circuito no es efectiva. Se puede usar en asistido controlado, SMB y presión sopor. El otro es el volumen garantizado, ese es más o menos igual. Se establece volumen corriente deseado, el ventilador utiliza primero una parte, una presión de 5 para medir la compliance, para calcular qué presión necesita para el volumen corriente deseado. Las próximas 3 respiraciones administra una presión que es el 75% de la presión necesaria para administrar el volumen corriente como objetivo. Si no se alcanza el volumen corriente, suena una alarma o el instalador va aumentando paulatinamente la presión. Para llegar al volumen corriente hay que ver si hay fuga, tubo obstruido o selectivo. Este se consigue en el volumen garantizado, en el Drager Baby Lock 8000 Plus, BN 500, Hamilton G5, ABA. Ajá. Entonces, él usa, a diferencia del volumen control regulado por presión, aquí se usa volumen corriente salatorio de los 8 ciclos previos. Los otros modos utilizan volumen corriente inhalado, no el exhalado. Se puede usar en asistido controlado, SMB y presión sopor. Hay algoritmos para respiraciones con trigger, necesita menos presión, pues introducen volumen corriente. Y las no sensadas, la autorregulación de la presión inspiratoria con su disminución hace volumen garantizado, modo autodestete, acorde al tiempo de ventilación mecánica, estubar con disminución de presión e inspiración a pico, no disminución de volumen corriente. Ventilación con presión, volumen asegurado. Presión soporte, volumen asegurado. Se establece un volumen corriente deseado, el ventilador utiliza curva de presión sopor ciclada por flujo predeterminado. Si con esta presión sopor se alcanza el volumen corriente deseado, se comienza la expiración, situación 1. ¿Ve? Entonces se establece volumen corriente, el ventilador utiliza curva de presión sopor ciclada por flujo predeterminado. Si con esta presión sopor se alcanza el volumen corriente deseado, se comienza la expiración, situación 1. Situación 2, el volumen corriente no se alcanza. A través de la presión soporte, el ventilador se cambia a curva de tipo volumen, ¿verdad? Con flujo continuo, fíjense acá, y continua presión ascendente hasta alcanzar el volumen corriente deseado, ¿verdad? El problema es que se podría prolongar el tiempo inspiratorio con asincronía. Al medir el volumen corriente inspiratorio en presencia de fuga por tubo endotraqueal puede haber error. Por otra parte, no disminuye automáticamente la presión inspiratoria al mejorar la compliance. El ventilador ABA en su programación evita excesiva prolongación del tiempo inspiratorio. Además tiene un límite superior para el volumen corriente evitando la hiperventilación. Control BIR, BR,